Aunque los buceadores se topan con muchas cosas que ya hemos visto antes, cada vez encuentran más cosas que son extrañas, desde nódulos extraños hasta cráneos. Estas son las 20 cosas más extrañas que han encontrado los buceadores de aguas profundas. Número 20. Nódulos de manganeso del Océano Atlántico. Ahora, aquí hay un conjunto de palabras que parece estar unido al azar, ¿no te parece? Nódulos de manganeso del Océano Atlántico. Pero vamos a ponerte en contexto, porque en realidad es muy interesante. El RV Sone, un barco de investigación alemán, se encontraba a varios cientos de millas al este de Barbados cuando una red de malla destinada a capturar vida marina sacó a la superficie bolas de mineral de manganeso que eran más grandes que pelotas de béisbol. Eso definitivamente no es algo que esperarías encontrar en el fondo del lecho marino. De hecho, muchos miembros del equipo se sorprendieron porque, si bien se han encontrado bolas de mineral como esta en el mundo, no ha sido en las profundidades del océano. Sin embargo, aquí hay un giro. Los científicos se equivocaron, o al menos no contaron toda la historia, porque este tipo de bolas de mineral ya se habían encontrado en el océano antes, pero normalmente se encuentran en el Océano Pacífico. Los trozos de metal, que suelen parecer panqueques, se forman a partir de capas de mineral de metal que se cristalizan lentamente alrededor de un núcleo. Así que, lo extraño aquí es que los que se encontraron cerca de Barbados tenían forma esférica y, de nuevo, eran del tamaño de pelotas de béisbol, si no mayores. Además, se encontraron a unos 18 pies por debajo del nivel del mar. Como resultado de todos estos factores, nadie sabe honestamente de dónde vinieron estos módulos de manganeso en particular o por qué se formaron de una manera tan diferente a los otros que se han descubierto. Además, también es lógico que si pudieron formarse como esferas o como panqueques, también pueden adoptar otras formas. Número 19. Araña campana de buceo. Si has estado con nosotros durante mucho tiempo aquí, sabes que no soy el mayor fanático de las arañas. De hecho, te diré con toda seriedad que son absolutamente horribles. Y como resultado, realmente no quiero hablar de ellas más de lo necesario. Pero en el caso de la araña campana de buceo, hay que hablar de ella porque es una parte única y horrorosa del océano por una razón. Verás, la araña campana de buceo es una araña que respira aire y, sin embargo, es la única araña del mundo que vive completamente bajo el agua. Eso no debería ser posible, ¿verdad? Porque respira aire y no se puede respirar aire a través del agua. Ahí es donde entra en juego el nombre de esta araña, porque tiene la capacidad de crear una burbuja de aire a su alrededor, como una campana de buceo que creará una bolsa de aire para que respire. Un truco muy inteligente, ¿no te parece? Pero eso también deja muchas preguntas. Básicamente, una campana de buceo o una burbuja de aire debería tener límites en la cantidad de aire que puede contener antes de estar dentro y tener que salir a la superficie. ¿Verdad? Bueno, al principio eso es lo que muchos pensaron sobre esta araña, pero ahora todos sabemos que la burbuja que está alrededor de la araña es en realidad una que actúa como una branquia. Al igual que un pez, extrae del agua lo que necesita para respirar. La única vez que necesita salir a la superficie es para una rápida carrera con el fin de reabastecerse rápidamente de aire, pero solo necesitan hacer eso una vez al día. Uno solo puede preguntarse cómo esta araña pudo evolucionar para hacer tal hazaña. Número 18. Ejército de cangrejos araña. Este es el universo castigándonos por decir que las arañas apestan ahora, ¿no? Porque pasamos de hablar de arañas a hablar de cangrejos araña. Pero afortunadamente la especie de cangrejo araña no es tan malvada como las arañas, pero pueden causar una gran impresión si los ves en el momento adecuado. Pregúntale a la BBC si no me crees. Porque cuando estaban filmando su serie documental Blue Planet 2, pudieron obtener una toma de un ejército literal de cangrejos araña emergiendo de las profundidades del océano para protegerse de los depredadores. Ahora, para que quede claro, estoy hablando de cientos de miles de cangrejos según el equipo de cámara. Luego, las cámaras también pudieron verlos mudar sus caparazones al unísono. Fue todo un espectáculo. Y si tienes curiosidad, las especies de cangrejos araña se deshacen de sus caparazones en puntos clave de sus vidas para poder hacer otros aún más grandes. Solo necesitan unos días para que les vuelvan a crecer,
pero se mantienen unidos para que sea más difícil conseguir uno de ellos, mientras también son vulnerables. Dicho esto, criaturas que no tienen miedo de aprovecharse de la situación. Por ejemplo, el equipo de filmación pudo atrapar una raya que bajaba y se llevaba a algunos de los cangrejos. Los cangrejos intentaron luchar contra ella, pero no fue exactamente algo que pudieran manejar. Esto solo demuestra que la fuerza en números no es suficiente a veces, e incluso un ejército puede caer ante un enemigo que es mucho mejor que ellos. Número 17. El castillo de Loki. En las profundidades del Océano Atlántico entre Groenlandia y Noruega, en 2016, los científicos encontraron microorganismos a los que llamaron un eslabón perdido, que conecta las células simples que poblaron la Tierra por primera vez con la vida celular compleja que surgió hace aproximadamente 2.000 millones de años. Llamaron a este microbio Loki, y como puedes imaginar, dio mucho que hablar. En realidad, se encontraron en parte de un lecho marino congelado que estaba cerca de un pozo hidrotermal, y uno pensaría que estos serían lugares en los que la vida ni siquiera intentaría sobrevivir. Pero, ¿adivina qué? La vida encuentra una manera. Y en serio, la vida encuentra una manera de vivir en esos respiraderos y alrededor de ellos, a pesar de las condiciones inhóspitas con las que otras criaturas de las profundidades tendrían problemas. Según sus propias confesiones, el equipo que encontró a Loki solo esperaba obtener algunas nuevas pistas entre las células originales que formaron la vida en el planeta y las que evolucionaron a partir de ella. Pero aparentemente obtuvieron mucho más de lo que esperaban en términos de datos espectaculares. Ahora bien, obviamente todavía hay mucho que aprender sobre los orígenes de la vida, incluso si los Loki son el eslabón perdido. Pero puedes ver una vez más cómo el océano es tan importante para todo en este planeta. Porque incluso si la Tierra no contiene las respuestas que buscamos, tal vez el océano sí. Número 16. Mecanismo de Antiquitera. Una de las cosas que a menudo sorprende a la gente del mundo es el simple hecho de que las civilizaciones antiguas, como los antiguos romanos, egipcios, chinos, japoneses y griegos, eran mucho más avanzadas de lo que deberían haber sido. Incluso tenían acceso a herramientas y tecnologías que acabarían con algunos de nuestros logros tecnológicos más importantes en la actualidad. Un gran ejemplo de esto es el mecanismo de Antiquitera. Se trataba de una versión de un ordenador antiguo, como a algunos les gusta decir, y sigue siendo un gran misterio hasta el día de hoy. El dispositivo se encontró en un naufragio en 1901, y durante más de 120 años, los científicos han estado tratando de averiguar cómo los griegos no solo lo construyeron, sino cómo supieron hacer que funcionara como lo hacía. Por si no lo sabes, el mecanismo de Antiquitera fue supuestamente utilizado por los marineros griegos para ayudar a comprender los movimientos solares y saber sobre los eclipses y predecir otros eventos astronómicos, lo cual es genial y algo que definitivamente les hubiera gustado tener. Pero, ¿cómo exactamente supieron hacer todo eso y convertirlo en un ordenador analógico? Eso es lo que más problemas tiene a la gente y ha estado tratando de averiguar durante años. Sin embargo, no ayudó el hecho de que solo un tercio del mecanismo sobrevivió cuando se encontró, pero muchos están tratando de recrearlo ahora para poder aprender más sobre él. De hecho, se dice que el primer modelo completo del mecanismo de Antiquitera fue recreado el año pasado, aunque obviamente todavía hay cierto debate al respecto. En general, sin embargo, el hecho de que este dispositivo exista en primer lugar es suficiente para que la gente se pregunte qué más hicieron las civilizaciones antiguas en su época. Número 15. Círculos submarinos en las cosechas. Si hay algo en el mundo que definitivamente dará que hablar, es ver hendiduras en cosas que no deberían estar allí y que claramente no tienen un origen humano. Uno de estos eventos es obviamente el de los círculos de las cosechas, que se han relacionado ampliamente con los extraterrestres a lo largo de los años. Pero, ¿y si te dijera que también hubo círculos submarinos en las cosechas? En 1995, los buceadores notaron un hermoso y extraño patrón circular en el fondo marino de Japón, y poco después se descubrieron más círculos en las cercanías. Esta tampoco fue la última vez que se descubrieron. Y cuanto más aparecían estos círculos de cultivos submarinos,
más se preguntaba la gente qué estaba pasando. De hecho, pasó más de una década desde que se descubrieron los primeros círculos de cultivos submarinos hasta que finalmente surgió la respuesta sobre qué los estaba creando. O más exactamente, quién los estaba creando. Como se vería, para sorpresa de muchos, el culpable era un pez globo macho. Sí, no es lo que esperabas y no estás solo en eso. De hecho, no era solo un pez globo. Era una especie de pez globo recién descubierta que tenía un ritual de apareamiento muy singular. Así es. Los machos intentaban atraer a las hembras haciendo estos diseños artísticos. En el fondo marino, los machos agitan laboriosamente sus aletas mientras nadan a lo largo del fondo marino, lo que da como resultado sedimentos alterados y patrones circulares asombrosos. Lo realmente genial aquí es que la especie de pez globo en sí mide solo 5 pulgadas de largo. Pero cuando el resultado final de su arte se completa, se extiende por un diámetro de 7 pies. Se necesita mucho trabajo y esfuerzo para crear un ritual de apareamiento. Pero, de hecho, si la hembra disfruta del arte, se apareará. Y deseo que todos esos peces globo machos tengan la mejor de las suertes. Número 14. Dedos de hielo de la fatalidad. Así que les conté una historia bastante conmovedora y entrañable sobre la vida en el océano. Ahora, contrarrestemos eso con el frío helado de la muerte. No, en serio, las cosas están a punto de ponerse frías aquí, así que abrígate. El fenómeno del que estoy hablando ahora es el de los brináculos, que se conocen como dedos helados, que se forman en zonas de agua fría como la Antártida. Ahora bien, técnicamente, esto se conoce desde los años 60, pero no fue hasta mucho después que no solo fueron captados por la cámara, sino que se los vio crecer en tiempo real. Y definitivamente es digno de la sensación de película de terror que el video intenta transmitir. Un brináculo se forma cuando el hielo marino flotante se agrieta y filtra la solución de agua salina al océano abierto que se encuentra debajo. Como la salmuera es más pesada que el agua que la rodea, se hunde hacia el fondo del océano mientras congela el agua relativamente dulce con la que entra en contacto. Cuanto más desciende, más se ramifican y forman los dedos. Y cualquier criatura que quede atrapada en el camino de los brináculos, bueno, simplemente se congela en el lugar y muere. Número 13. Criatura de la bahía de Suruga. Podrías pensar que en este momento, con todos nuestros poderes creativos y tecnología, conoceríamos todos los peces que viven en el mar y el océano, pero estarías muy equivocado. Para demostrarlo, en 2021 se descubriría un nuevo pez en las aguas de Japón, conocido como la criatura de la bahía de Suruga. Para algunos, se cree que el pez es un depredador máximo en el ecosistema de la bahía de Suruga, y también está documentado en la actualidad que mide alrededor de 3 pies de largo, lo que es un pez bastante grande. Tanto es así que el equipo le dio cariñosamente el apodo de Yokozuna, el rango más alto y el objetivo final de un luchador de sumo, ya que sentían que era el más grande de su línea de peces. Las profundidades de la bahía de Suruga son en realidad uno de los puntos más misteriosos de todo el océano, ya que nadie sabe realmente todo lo que vive allí debido a lo profundo que es. En 2016 se intentó capturar algunos peces en la bahía y se encontraron 4 nuevas especies de peces. Como pueden ver, si bien sabemos mucho sobre el océano y sus profundidades, todavía hay cosas que necesitan ser encontradas e investigadas. Número 12. El salto base de Galame Neri. Vamos a dejar esto muy claro desde el principio. El hombre del que voy a hablar, Galame Neri, es un buceador profesional y por lo tanto, esta acrobacia no debe intentarse a menos que se esté en su nivel de habilidad. En las Bahamas hay una entidad conocida como el agujero azul de Dean. Es un sumidero que el océano llenó y tiene 202 pies de profundidad. Esto lo convierte en un lugar perfecto para los buceadores, tanto para aquellos que usan equipo para bajar al agujero como para aquellos como este hombre que decidió que el equipo no era necesario en absoluto. Estos buceadores libres son aquellos que literalmente se sumergen en las aguas más profundas con nada más que una sola respiración y toman muchos riesgos mientras se sumergen. En este caso en particular, se adentrará en el Blue Hole y luego saltará por él, para luego volver a subir. Las imágenes que se grabaron son realmente impresionantes
eso lo reconozco. Pero también sabes que este hombre tenía que tener la máxima confianza para intentar algo así. Todo lo que hubiera hecho falta era que algo saliera mal y hubiera estado absolutamente muerto. Número 11. El pez lanceta. Hay veces en las que miras a una criatura y dices, sí, esa cosa es bastante espeluznante. Y el pez lanceta es definitivamente uno de esos que encaja perfectamente con el apodo. Si solo miras su cabeza, verás todo el horror que puedas desear a través de esa boca abierta y sus poderosos colmillos. Está apuntando hacia atrás, y eso tampoco ayuda si realmente quieres profundizar en lo que son. En realidad, miden 2 metros de largo, lo que los convierte en un depredador muy feroz cuando se combina ese tamaño con esa boca. Y sin embargo, es igualmente interesante que se trate de un tipo raro de pez, que de hecho posee órganos reproductores masculinos y femeninos al mismo tiempo. Los científicos no están seguros de cómo se produce la reproducción, pero está claro que así es, ya que seguimos encontrando estos peces. Son criaturas a las que no les importa comer incluso cuando no tienen hambre. Desgarran algo para obtener carne y luego se preocupan por digerirla más tarde. Por último, e igualmente horrible, también son caníbales. Así es, se comen a los de su propia especie sin pestañear. Ahora bien, estas cosas deberían asustarte, y si no es así, ¿qué te pasa? Número 10. Guardería de pulpos. No estoy seguro de que los Beatles tuvieran esto en mente cuando cantaron sobre su jardín de pulpos, pero esto es definitivamente algo que sería digno de una canción. Verás, mientras mapeaban la bahía de Monterey en California, los científicos definitivamente se encontraron con algo que nunca habían visto. Más de 1000 pulpos descansando en un área preparándose para dar a luz a sus crías. Si bien se habían encontrado grupos de pulpos a lo largo de los años, nunca se había encontrado a este nivel. Y el video del evento es impresionante, por decirlo menos. Había alrededor de 3 ríos que desembocaban en este, los 3 ríos de pulpos, diría un miembro de la tripulación. Y puedes ver las filas de pulpos serpenteando por esta formación de roca volcánica. Claramente todavía tenemos mucho más que aprender sobre ciertas criaturas marinas en los océanos. Número 9. Quitón gumbut. Puede que no sepas nada sobre el quitón gumbut, pero deberías tomar nota de él porque es una criatura muy singular, aunque no parezca que esté vivo. Los chatones tienen un manto, un pie musculoso para moverse y una rádula para comer. Su rádula, o lengua raspadora, está formada por muchas estructuras similares a dientes que están cubiertas de magnetita, un elemento con suficiente poder magnético para recoger estos chatones con un imán, algo que definitivamente deberías probar si alguna vez encuentras uno. De hecho, el quitón gumbut es uno de los muchos que se cosechan y se comen en ciertos países. Incluso algunos lo consideran un manjar. Ahora bien, a mí me parece bien no comerlo. En realidad no es lo mío. Número 8. Pez escorpión diablo. ¿Puedo señalar que este es un nombre muy amenazante para un pez? Quiero decir, si lo piensas, se llama escorpión diablo, como en, ya sabes, diablo y escorpión, pero es un pez. Como si la parte de pez tuviera la intención de ignorar las 2 primeras palabras que vinieron antes. Así no es como funcionan las cosas. También conocido como el falso pez piedra, esta es una criatura muy astuta que habita en el fondo del océano. Son conocidos por permanecer en el fondo del lecho marino y mimetizarse con el entorno para que cuando su presa pase por encima de ellos, puedan picarlos con su espina venenosa. Sí, como el pez piedra, tienen apéndices muy venenosos que no tienen miedo de usar. Pero afortunadamente, es probable que tú mismo no tengas que cruzarte con ellos. Pero, de nuevo, si estuvieran cerca cuando nadas, es probable que ni siquiera los notaras de todos modos. Número 7. Gusano plano marino. Ahora prepárate para una sorpresa escalofriante que desafiará tu percepción del mundo submarino. Te presento al gusano plano marino, una criatura que habita en las profundidades acuáticas y que sin duda merece tu respeto y una buena dosis de precaución. Estos seres, cuyo tamaño varía significativamente según la especie, no son simples criaturas inofensivas como podrías imaginar. Lo que hace a estos gusanos verdaderamente impresionantes es su naturaleza sorprendentemente agresiva y su capacidad para demostrar un poder depredador que pocos esperarían de un gusano.
Su comportamiento es tan impactante que ha dejado atónitos incluso a los observadores más escépticos. Para ilustrar esta afirmación, permíteme describir un video fascinante que captura la interacción entre un platelminto marino y un cangrejo. En esta grabación serás testigo de una batalla asimétrica donde, contra todo pronóstico, el gusano emerge victorioso. La estrategia del gusano es tan simple como efectiva. Utiliza su cuerpo extenso y flexible para envolver completamente a su presa, en este caso, el desafortunado cangrejo. Este método de caza, aunque aparentemente rudimentario, resulta letal. La reacción del público ante este video fue de absoluta incredulidad. La idea de que un gusano pudiera derrotar a un cangrejo, una criatura generalmente percibida como más fuerte y mejor armada, parecía desafiar la lógica. Sin embargo, la evidencia visual es innegable y sirve como un poderoso recordatorio de que en el reino animal las apariencias pueden ser engañosas. Este fenómeno natural, aunque fascinante desde una perspectiva científica, no deja de ser perturbador. Nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la jerarquía y las capacidades de las criaturas marinas, revelando un mundo submarino mucho más complejo y sorprendente de lo que muchos imaginan. Número 10. La grieta de Silfra. No mentiría si te dijera que la grieta de Silfra es una de las cosas más importantes del océano, principalmente porque es una grieta entre las placas continentales que se hace más grande cada año. Tal vez recuerdes que hay varias placas tectónicas que ayudan a formar la Tierra. Bueno, no están exactamente fusionadas como podrías pensar, y por lo tanto, cosas como la grieta de Silfra que son soportadas por esas placas pueden separarse. Si bien es malo en general, en este momento no está causando mucho daño debido a eso. La grieta es en realidad un lugar en el que a la gente le gusta bucear porque hay vida allí. La grieta de Silfra se encuentra en Islandia, si quieres ir y ver este lugar único por ti mismo. Número 5. Río submarino. Escuchar sobre un río no es nada misterioso. Sin embargo, cuando nos encontramos con un río que fluye bajo las aguas del océano, la historia se torna fascinante y sorprendente. Estos canales submarinos, ocultos durante siglos, permanecieron en el anonimato hasta la década de 1980, cuando los avances tecnológicos en el mapeo del fondo marino con sonar comenzaron a revelar su existencia y extensión. Estos ríos submarinos, lejos de ser simples curiosidades, son fenómenos naturales de gran magnitud y complejidad. Muchos de ellos se extienden por cientos de kilómetros hacia el océano, partiendo desde las desembocaduras de ríos continentales tan imponentes como el Amazonas y el Congo. Estos cauces subacuáticos siguen rutas sinuosas y tortuosas a través del denso sedimento que tapiza el fondo marino, creando paisajes submarinos tan variados y dinámicos como los que encontramos en la superficie terrestre. Lo más sorprendente es que estos ríos submarinos se comportan de manera muy similar a sus contrapartes terrestres. Forman bancos de sedimentos, excavan cañones en el lecho marino y moldean el paisaje submarino de formas que apenas comenzamos a comprender. Un ejemplo notable es el cañón submarino frente a las costas de California, cuya formación se atribuye directamente a la acción erosiva de uno de estos ríos ocultos bajo el mar. La diversidad de estos ríos submarinos es asombrosa. Mientras algunos transportan sedimentos y nutrientes vitales para los ecosistemas marinos, otros, como los descubiertos en las costas de México, son verdaderas corrientes tóxicas. Estos últimos arrastran consigo una mezcla de productos químicos y contaminantes, creando ambientes submarinos potencialmente peligrosos y recordándonos el impacto que nuestras actividades terrestres pueden tener en las profundidades oceánicas. El descubrimiento y estudio de estos ríos submarinos nos ha abierto los ojos a un nuevo aspecto de la hidrosfera terrestre. Nos recuerda que, a pesar de siglos de exploración y estudio, nuestro conocimiento sobre las aguas del planeta sigue siendo incompleto. Cada nuevo hallazgo en las profundidades marinas nos desafía a repensar nuestra comprensión de los ciclos hidrológicos globales y nos invita a explorar las intrincadas conexiones entre los sistemas acuáticos terrestres y marinos. En conclusión, los ríos submarinos son un testimonio de la complejidad y la maravilla del mundo natural. Su estudio no solo nos ayuda a comprender mejor la dinámica de los océanos,
sino que también nos recuerda la importancia de preservar y proteger estos ecosistemas ocultos pero vitales. A medida que continuamos explorando las profundidades oceánicas, es probable que descubramos aún más secretos sobre estos fascinantes cursos de agua subacuáticos, ampliando nuestro conocimiento y asombro por el vasto mundo que se esconde bajo la superficie del mar. Número 4. Motores del Apolo 11. Ahora bien, honestamente, encontrar un motor en el océano no es tan inusual como podría parecer. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente en este caso es la identidad de quien los descubrió. Para entender la situación, es importante comprender el proceso de lanzamiento de una nave espacial. Durante el despegue, diversas partes de la nave se desprenden estratégicamente para facilitar las siguientes etapas del vuelo. Naturalmente, estos componentes caen, lo que podría representar un riesgo potencial. Es por esta razón que la NASA y otras agencias espaciales toman precauciones meticulosas, eligiendo cuidadosamente zonas oceánicas para sus lanzamientos, minimizando así cualquier posibilidad de daño a poblaciones humanas. En el caso particular de la histórica misión Apolo 11, los motores de la nave fueron parte de los componentes que terminaron en las profundidades del océano, junto con otros elementos. Lo intrigante del asunto es que, a pesar del éxito rotundo de la misión, la NASA no logró localizar estos motores tras su caída. Permanecieron ocultos en el lecho marino durante más de 4 décadas, hasta el año 2013. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. ¿Quién crees que finalmente los encontró? Nada menos que Jeff Bezos, el reconocido fundador y CEO de Amazon. Sí, el mismo magnate de la tecnología y el comercio electrónico. La participación de Bezos en este descubrimiento no fue casual. Apasionado por la exploración espacial y con los recursos para financiar expediciones de gran envergadura, Bezos lideró un proyecto específicamente diseñado para localizar y recuperar estos artefactos históricos. Su éxito no solo representa un logro personal, sino que también ha contribuido significativamente a la preservación de la historia espacial. Gracias a sus esfuerzos, estos motores, ahora autenticados como los originales del Apolo 11, han encontrado un nuevo hogar. Actualmente, se exhiben en un prestigioso museo, donde sirven como testimonio tangible de uno de los momentos más trascendentales en la historia de la humanidad: nuestros primeros pasos en la Luna. Número 3. Rocas de hielo gigantes. Si soy honesto, el hielo es un elemento que merece respeto y precaución, especialmente cuando se presenta en condiciones específicas que pueden resultar peligrosas. Imagina, por ejemplo, una carretera cubierta de una fina capa de hielo mientras conduces. Sin duda, una situación que requiere extrema atención. O piensa en una acera resbaladiza por el hielo mientras caminas. Cada paso se convierte en un desafío para mantener el equilibrio. Y ni hablar del granizo, esas pequeñas bolas de hielo que caen del cielo con fuerza, capaces de causar dolor e incluso daños materiales. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que existe algo aún más impresionante y potencialmente peligroso? Me refiero a las rocas de hielo gigantes. Sí, has leído bien. Y no es una exageración. Estas formaciones extraordinarias fueron descubiertas en un lugar que parece sacado de un cuento de hadas: el Parque Nacional Sleeping Bear Dunes en Michigan. Imagina la sorpresa de los visitantes al encontrarse con estas masas de hielo que rivalizaban en tamaño con pelotas de playa. La guardabosques Amy Lipscomb, testigo de este fenómeno natural, explicó el fascinante proceso de su formación. Todo comienza cuando fragmentos de hielo se desprenden de las extensas capas heladas que cubren el lago. Estos trozos, aparentemente insignificantes al principio, emprenden un viaje extraordinario. Con el paso del tiempo, y sometidos a las caprichosas condiciones del lago, van acumulando más y más capas de hielo. Es como si el lago mismo decidiera esculpir estas obras de arte natural, añadiendo capa tras capa hasta crear estas imponentes estructuras. El resultado final es, sin duda, un espectáculo digno de admiración. Estas rocas de hielo son testimonio de la increíble fuerza y creatividad de la naturaleza. Sin embargo, no puedo evitar sentir un escalofrío al imaginar el impacto que tendría una de estas moles heladas si llegara a golpear a alguien.
Es un recordatorio más de que la belleza de la naturaleza a menudo va acompañada de un poder que merece nuestro máximo respeto y precaución. Número 2. San José. Permítanme ahora contarles la historia del San José, una historia que podría ser horrorosa para ustedes si su familia era originaria de España hace un par de cientos de años. Verás, el barco era parte de la flota española que fue enviada al oeste para obtener objetos de valor para la corona y la guerra que estaba librando en ese momento. Pero muchos de los barcos, como el San José, se hundieron en las profundidades y luego perdieron mucho tesoro en el proceso. Pero, ¿cuánto tesoro? Bueno, el barco se hundió en 1708 y cuando fue encontrado en 2015, se descubrió que tenía alrededor de 17.000 millones de dólares en tesoros a bordo. Eso es suficiente para dejarte con la boca abierta, ¿no? Número 1. Cráneo de 113.000 años de antigüedad. Encontrar restos humanos puede ser a menudo una experiencia aterradora, pero este cráneo en particular, que data de hace más de 13.000 años, se convirtió en un descubrimiento muy importante. Fue encontrado en una cueva mexicana y se cree que pertenecía a un adolescente de la época. Sin embargo, la razón de su importancia no es solo su edad, sino el hecho de que es uno de los cráneos más antiguos e intactos que se han encontrado en el hemisferio occidental. Eso es importante porque se necesitan elementos intactos, como partes del cuerpo, para aprender de ellos. El cráneo también podría ayudar a responder preguntas sobre los orígenes de la vida en el hemisferio occidental en su conjunto. Y todo esto en las profundidades del océano y las cosas muy curiosas que se han descubierto allí. Nos vemos en el próximo video.